Good afternoon, Miss. Hello, hello, how are you? Hello. Hello. Muy buenas tardes. Buenas tardes, hello. Ok, hello. Ok, el tema de hoy va muy de la mano con el primer tema, bueno, con el tema que vimos la clase pasada del Simple Present. Es como un complemento que va a ir acompañando al presente simple. Y normalmente nos va a servir para identificar en un futuro, cuando hablemos de otros tiempos, del presente, por ejemplo, presente continuo, presente progresivo, que es lo mismo, esto que vamos a aprender en la clase de hoy nos va a servir para distinguir cuándo es presente simple y cuándo es presente continuo. Son una serie de adverbios que vamos a ir viendo, que son bastante conocidos y quizás ya lo han visto. Y son simplemente es vocabulario que les va a servir.
Hello. Sí, sorry, no sé qué pasó. Mi computadora tuve que reiniciarla. Ok. Hello. Sí, mil disculpas. Ok, creo que ya se puede. Yes. ¿Pueden visualizar mi pantalla ahora sí? Yes, No sé miss. qué pasó. Yes, miss. Ok. Yes, miss. Ok. Yes. Sorry. Ok, entonces, les estaba diciendo que el tema que vamos a ver hoy va muy de la mano con el simple present. Y son los adverbs of frequency. ¿Tienen alguna idea de qué son los adverbs of frequency? Yes, no, ¿alguna vez han visto este tema? ¿Primera vez que lo ven? ¿Qué pueden deducir en español significará? Los Adverbios de frecuencia. yes, adverbios de frecuencia. ¿Y qué son los adverbios? Esta palabra, adverbio. Quizás lo han visto en clase de lenguaje o en el colegio. Adverbs of frequency, los adverbios. Hoy son palabras. Indican como en qué momento se realiza una acción o algo así. Ok, va de la mano con las acciones, sí. Complementan el verbo. Perfecto, complementan a los verbos. Yes. En este caso vamos a hablar de la frecuencia. Tenemos entonces que los adverbs of frequency o los llamados frequency adverbs también son aquellos adverbios que sirven para expresar la regularidad con la que ocurre una acción. O sea, qué tan regular, qué tan seguido pasa una acción. Para eso sirven los frequency adverbs, para la regularidad. Entonces, ¿cómo los utilizamos en inglés estos frequency adverbs? En las oraciones afirmativas, los frequency adverbs se colocan después del sujeto y delante del verbo. Y luego del resto de la oración. Entonces, sujeto, frequency adverb, verbo principal, complemento. We sometimes go to the theater. Sujeto, we. Frequency adverb, en este caso, sometimes. Verbo principal, go, que es el verbo ir. Y el complemento, to the theater. Nosotros a veces vamos al teatro. Lo mismo aquí. I always go cycling on Sundays. I, sujeto, always, frequency adverb, verbo principal, go, y el complemento, cycling on Sundays. Yo siempre voy en bici los domingos. Entonces, esa es la estructura en una oración afirmativa. Sujeto, frequency adverb, verbo principal, complemento. ¿Claro hasta ahí, chicos? Yes, miss. Yes, ok. Entonces, tenemos aquí diferentes frequency adverbs que vamos a trabajar con 2, 4, 6, 8, 10. 10 frequency adverbs. 100%, always. He always gives flowers to Mary. Aquí. Oh. Flowers to. Entonces, él siempre le da flores a Mary. Always, siempre. 85% tenemos usually. I usually take 2 buses per day. Yo usualmente tomo 2 buses a diario o por día. 75% frequently, frecuentemente. She frequently goes to the park. Ella frecuentemente va al parque. Often. We often miss the English class. Often podría ser como un más que todas las veces, como por decir de 7 veces a la semana, 4, often. Y we often miss the English class. Nosotros solemos perder o extrañar, dependiendo del contexto, las clases de inglés. 50% sometimes, a veces. They sometimes play soccer until the night. Ellos a veces juegan fútbol hasta la noche. 40% occasionally, ocasionalmente. I occasionally travel by work. Yo ocasionalmente viajo hacia el trabajo.
30%, 30%, rarely. You rarely mix your friendship with business. Tú raramente mezclas amistad con trabajo. Seldom es también muy pocas veces, como de 7 días de la semana, solamente 2. He seldom lends something. Él muy rara vez, o casi nunca, presta algo a alguien. 10% hardly ever. We hardly ever play video games. Nosotros casi nunca jugamos videojuegos. Entonces, de 7 días a la semana, una vez a la semana, we hardly ever play video games. 0% never. I never go without money. Nunca. Yo nunca voy sin dinero o nunca salgo sin dinero. Claro, hasta ahí estos frequency adverbs. Sí, Miss. Más que gramática, esto es un tema de vocabulario, son palabritas que nos van a servir. Hay algunas que se parecen mucho, por ejemplo, often y sometimes. Es vocabulario muy parecido, igual que seldom, hardly ever. Uno es un poquito menos frecuente que el otro. Es vocabulario, básicamente. Y lo que les había dicho, sujeto, frequency adverb, el verbo principal y complemento. Siempre va a ser así, esta forma. Entonces, hardly ever y never tienen sentido negativo, pero se utilizan en oraciones afirmativas. Tienen un sentido negativo. Por ejemplo, my puppy hardly ever pees inside the house. Mi cachorro casi nunca orina dentro de la casa. Es digamos, tiene una connotación negativa o un sentido negativo, que es algo que no hacen y sin embargo se están utilizando en una oración afirmativa. Okay. Están afirmando que ellos casi nunca hacen eso, pero yo afirmo. Es como yo nunca voy al supermercado los sábados. Yo afirmo que no voy, pero es una oración que tiene un sentido negativo, pero está en afirmación. Porque es diferente a decir I don't go, yo no voy, acá tengo una negación, a decir I never go. Yo nunca voy. Ambas tienen el mismo significado, pero están escritas de manera diferente. Esta es una oración negativa y esta es una oración afirmativa. Claro, hasta ahí es esa parte un poco confusa, más o menos. Tienen el mismo significado, simplemente que en una estás dando y en otra estás afirmando. Pero ambas tienen la misma connotación negativa. ¿Clara esta parte? Sí, Miss. Okay. Entonces, aquí, Max never wants to work. Max nunca quiere trabajar. Igual, una oración con sentido negativa, pero una frase que está afirmando algo. Tenemos por aquí, ok. En las oraciones negativas colocamos el frequency adverb entre el auxiliar don't o doesn't y el verbo principal. Entonces, sujeto, don't, doesn't, frequency adverb, verbo principal, complemento. I don't often watch TV. Veo televisión a menudo. He doesn't usually go shopping. Normalmente no va a compras. Lo mismo entonces, sujeto, el auxiliar de negación y el frequency adverb, verbo complemento. Entonces, parecido al otro, simplemente que hemos agregado la negación antes del frequency adverb. Es la estructura nada más que debemos manejar. En oraciones interrogativas, el frequency adverb se coloca entre el sujeto y el verbo principal. Do, does, sujeto, frequency adverb, verbo principal, complemento. Do you always go to the university by bus? ¿Siempre vas a la universidad en autobús? Do you usually travel? Tú normalmente viajas. Entonces, estructuras nuevamente. Do, does, sujeto, frequency adverb, verbo principal, complemento. Estructuras que se deben manejar son las reglas y se tiene que seguir esa clase de reglas. Ok, claro hasta ahí, chicos, las estructuras afirmativo, negativo e interrogativo. Yes. Yes, Miss. Yes, Miss. Yes, Miss. Esto es más cuestión de memoria, en realidad tratar de memorizar cuál es la estructura que se debe seguir, porque en inglés
El de las estructuras es bastante cerrado, por así decirlo. Casi siempre sigue una estructura sujeto, verbo, complemento. O dependiendo, auxiliar, sujeto, en este caso frequency adverb, verbo, complemento. Es un poco más distinto en español, que nosotros podemos jugar con el orden. Por ejemplo, tú siempre vas o siempre vas tú a la universidad. No sé, podemos ver y se va a mantener el mismo sentido. Pero en inglés realmente es una estructura que ya está un poco más fina. Ok, entonces, así hemos trabajado con frequency adverbs y verbos principales, que son los verbos que solemos usar. No, jugar, bailar, verbos. Pero cuando hablamos del verbo to be, ¿cuáles son los verbos to be? Los que hemos visto son 3. ¿Cuáles son esos verbos to be? ¿Se acuerdan? Am, is, nos falta uno. Are. Am, is, are. Entonces, queremos utilizar los frequency adverbs con el verbo to be, la oración va a tener otra estructura, ya no la estructura que hemos visto hace rato. En los casos de las oraciones afirmativas, el frequency adverb se coloca detrás del verbo y la presencia del complemento es imprescindible. Entonces, sujeto, verbo to be, frequency adverb, complemento. Sally is always serious. Sally siempre está seria. Carl and Peter are usually angry. Carl y Peter normalmente están enfadados. Entonces, el verbo to be va a ir antes del frequency adverb, en el caso de los verbos. El sujeto, verbo to be, frequency adverb, complemento. Ahí varía un poquito la estructura. Entonces, el verbo to be siempre va antes del adverbio de frecuencia. Eso son oraciones afirmativas. Y cuando la oración es negativa, simplemente vamos a añadir el frequency adverb detrás del verbo to be en su forma negativa. Y luego el complemento. Es lo mismo. Sujeto, verbo to be, la negación, frequency adverb, complemento. Danny isn't usually nice. Danny normalmente no es simpático, no es agradable. You aren't often at home. No estás en casa a menudo. Entonces solamente vamos a agregar aquí la negación. Sujeto, verbo to be, not, frecuencial, complemento. Y en el caso de las interrogativas va a ser parecido. El adverb o el frequency adverb va a ir entre sujeto y complemento. Entonces, verbo to be, sujeto, frequency adverb, complemento. Es, verbo to be, sujeto, Sally, frequency adverb, always, complemento, tired. Porque Sally siempre está cansada. Are they sometimes at the beach? Ellos o ellas están a veces en la playa. Lo mismo, solamente hemos cambiado aquí el orden. El verbo va a ir primero y en el caso de los otros verbos también teníamos que el auxiliar va a ir antes. ¿Claro, chicos, esa estructura? Sí, Miss. Yes. Okay. Entonces vamos a iniciar con la práctica. Esta práctica es más chiquitita. Solamente 8, me parece, son 8 ejercicios. Yes. Ajá. Y tenemos que colocar el orden correcto de los frequency adverbs. Tenemos aquí, tenemos que agregar. Ok. Bueno, eso está en su módulo. No sé exactamente qué página, pero está en el módulo. 35. Ok, thank you. Sí, 35. Ok.
Ya estamos. Okay. Entonces, number one, our teacher, Mrs. Jones, never be late for lessons. What Is do you never think? late for lessons. Is never late. Ajá. Ok, is. Ya, never, está bien. El verbo to be en este caso is porque estamos hablando de una persona, Mrs. John. Is never late. Number two, I often clean my bedroom at the weekend.
What do you I think? clean. I often clean. often clean. Okay. En este caso, seguimos la misma estructura de un verbo normal. I often clean my bedroom at the weekend. Number 3, my brother hardly ever helped me with my homework. What do you think, number 3? My brother hardly ever helps me with my homework. En este caso, sí. Okay, one second. I don't know why clean. 1 minute. Recuerden que estamos trabajando con el present simple, entonces tenemos que seguir la estructura del presente simple, ahí no hay problema. Un segundo. Ajá. Hardly ever helps, porque estamos hablando de brother, y recuerden que cuando hablábamos de he, she o it, le agregábamos s al verbo. Helps. Hardly ever helps me with my homework. Number 4, I sometimes be bored. Oh. No sé si lo escucho, Miss. Sorry. Okay. I sometimes be bored in the math lessons. ¿Cómo iría ahí? I am sometimes bored in the math lesson. I am sometimes. I am sometimes bored in the math lessons. We rarely watch football on TV. ¿Cómo iría en ese caso? We rarely watch football on TV. Watching football TV. Ahí nada más. We rarely watch football on TV. Perfect. 6. You and Tony never play computer games with me. Are never play. Are never play. Never play. Never play. De never play. No tenemos que cambiar nada. Eso es como si fuera un day. Never play. You usually be at the sports center on Sunday. You are usually at the sports Usually You are usually at the sports center on Sunday. 8. The school bus always arrives at 8:30. The school bus always arrives at 8:30. Always arrives, porque school bus es como si fuera un it, entonces always arrives at 8:30. Very good. Hello, Edwin. Hello, Edwin. Okay. School bus always arrives at 8:30. Very good. Corrijan si tienen algo que corregir. Si no, no hay problema. Ok. Entonces, ¿qué tal el ejercicio? Espera un ratito para terminar de corregir, por favor. No problema. ¿Qué tal el ejercicio? ¿Les pareció más simple? ¿Hubo confusiones en algunos? Algunas me confundí. Más o menos pasa. Okay. Sí, Arnold, sí, en la última agregamos ese aquí, porque school bus es como un it, y con he, she, it, siempre vamos a agregar ese al verbo, en presente simple, que es lo que vimos en la clase pasada. Por eso aquí la Igual acá también, brother es con he, entonces helps, también necesitamos agregar ese. Solamente hemos agregado en el 3 en letter 8. Los demás está todo igual. Ok. ¿Listos? ¿Terminaron de copiar todos? Yes. Sí, miss. Yes, miss. Gracias. Very good. Ok. ¿Por qué en algunos agregamos am, are o is? Dependiendo. Por ejemplo, aquí tenemos el verbo to be.
el verbo to be se va a cambiar por is, am o are de los tres. Y tiene otra connotación diferente, porque en este caso, our teacher, por ejemplo, nuestra profesora, Mrs. Jones, siempre está o siempre llega tarde a las clases. Escribiendo a una persona. Ella siempre está tarde o ella siempre llega tarde. Y acá estamos hablando de otro tipo de acciones. Por ejemplo, yo siempre limpio mi cuarto. Mi hermano pocas veces me ayuda en mi tarea. Nuevamente aquí, yo a veces estoy aburrida en clases de matemática. Entonces, cuando hablamos del verbo to be, es que estamos describiendo algo que la persona es o la persona está haciendo algo. Y en el caso de aquí son con verbos un poco más completos, como les decía, limpiar, cantar, cocinar, acción. Y aquí descripción. Normalmente con el verbo to be estamos describiendo. Y en el caso de los otros son acciones, más que todo. Es una pregunta. Cuando se utiliza el verbo to be y luego el never, ya no sería como que el verbo to be negado, ¿verdad? Claro, iría una negación, casi igual que en español, como no se puede hacer. O no es que no se pueda hacer, sino que suena mal. Como yo no iba nunca a ese lugar. Doble negación suena un poco contradictorio. Ah, ya, mis gracias. Es más por temas de que no suena bien, o sea, y gramaticalmente tampoco vería bien, entonces simplemente una negación. Ok. El primero, our teacher, Mrs. Jones, is never late for lessons. Nuestra profesora, Mrs. Jones, siempre está tarde para las clases. Número 2, I often clean my bedroom at the weekend. Yo casi siempre o seguido limpio mi cuarto los fines de semana. My brother hardly ever helps me with my homework. Mi hermano muy pocas veces, raras veces, me ayuda con mi tarea. I am sometimes bored in the math lessons. Yo a veces estoy aburrido en las clases de matemática. We rarely watch football on TV. Nosotros rara vez o raramente vemos fútbol, en este caso fútbol americano, en televisión. You and Tony never play computer games with me. Tú y Tony nunca juegan videojuegos conmigo. You are usually at the sports center on Sunday. Tú estás usualmente en el centro de deportes o en el lugar donde se hace deportes los domingos. Y el último, the school bus always arrives at 8:30. El bus de la escuela siempre llega a las 8:30. Sería la traducción de cada uno. Ok. Entonces. Vamos a ver aquí. Entonces los frequency adverbs. Tenemos por aquí. Ok. Frequency adverbs. Entonces, ¿para qué servían los frequency adverbs? ¿Cuál es la definición de estos frequency adverbs? ¿Para qué sirven? Para indicar la frecuencia con la que se realizan acciones. Ok. Para hablar de la frecuencia. Lo vamos a poner por aquí. Acá. Es para hablar de la frecuencia de las acciones o las acciones que se está realizando. Y tenemos, en este caso, hemos abarcado dos, que son los verbs. Bueno,
action verbs, que son los verbos de acción, y el verbo to be. Y vamos a poner por aquí affirmative. Hemos visto 3: affirmative, negative, interrogative. Ya. En el caso de los action verbs, ¿cómo es la estructura? ¿Cuál es la estructura con los verbos de acción? ¿Dónde van los frequency adverbs? Antes del Después sujeto. del adverbio, Después del Ok. sujeto. Ya, a ver, entonces tenemos, el primero es sujeto, Sujeto. luego Frequency adverb. frequency adverb, Y después verbo. verbo y Complemento. complemento. Yup. En el caso de la negación, Sujeto. La negación. el auxilio negativo, luego Frequency adverb. Frequency adverb. El verbo. verbo, Y complemento. Y complemento. complemento. Very good. Les voy a escribir por acá. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los auxiliaries en negative? Don't, doesn't. Don't o doesn't. Bueno, do y does en negative. Y para el caso de los interrogatives, Do o das. El sujeto. ok, subject, Frequency adverb. Verb. Complemento. complement. Very good. Ya está. Ya está. Y en el caso del verbo to be en affirmative, ¿cómo iría? subject, Verbo to be. Subject, Sujeto. verbo subject, to verbo be, to be. ¿Cuáles son los verbos to be? Is, is, are. Am, is, are. Luego, Frequency adverb. Complemento. ya está. Y en negative, Subject. subject, Are to be. Verb to be. Not. no, Not. ok, la negación. Frequency adverb. Frequency adverb. Complemento. Very good. And the last one, en interrogative. verb to be, Subject. frequency adverbs, Frequency adverb. complement. Very good. Ya está. Entonces así nos va a quedar nuestra tablita. Una tabla de estructuras para que más o menos puedan recordar en qué orden van. Que como ven es bastante, o algo que se puede inferir, porque así de todas maneras suena mejor la oración. Entonces, hasta ahí quedaría. Esto de todas maneras los pongo en el PowerPoint, le pueden tomar captura ahorita o lo pueden escribir como se sientan más cómodos.
pero yo envío las diapositivas 2 veces. ¿Solamente se las envían una vez? ¿Cómo así, Miss? Yo las diapositivas antes de la clase y después de la clase. Sí, creo que solo nos envían una vez. Antes, no sé. Oh my gosh, ya. Ya, entonces voy a avisar para que se los envíen. Creo que después, Miss, porque antes nos envían una práctica. Exacto. Claro. Y para las diapositivas que les envío después siempre pongo los Sí, hice esto. Ajá. Ok. Pero, o sea, ¿los otros resúmenes no los tienen tampoco? Algunas veces mandan diapositivas. Ujú. Ok. Igual le tomamos captura. Sí, me dijeron que sí se las han mandado. Ya. De todas maneras. Sí, Miss, no hay problema. Ok, no hay problema. Ya está. Sí, no se preocupe, más bien le tomamos aquí por si acaso si no nos la envían entera. Ya, listo. Pero de todas maneras se las envío a través de las diapositivas para que las tengan ahí. Ok. Very good. Ok, very good. Don't worry. Ya está. Entonces, hasta ahí nada nos vamos a quedar por hoy, chicos. Vayan dándole una leída a sus módulos, de todas maneras, para que vayan leyendo sobre lo que viene en la próxima clase. Que en este momento no recuerdo exactamente qué tema es, pero ahí le dan una chequeada. Ok, bye bye, chicos. Thank you. Bye, Bye Miss. bye. Gracias, Miss. Bye. Thank Gracias, you. Miss. Goodbye, Miss. Bye, Miss. Bye. Goodbye. Goodbye.